Es un día sumamente especial. Me imagino que en Semana Santa ustedes han estado de repente comiendo un poquito más de la costumbre, saliendo un poco más, tomando un poco de sol, descansando por haber sido feriado. Pero nunca hay que perder la perspectiva de lo que nosotros hacemos, ¿cierto? Hay veces la cultura, la tradición, hay veces las cosas que tenemos por delante de nosotros nos hacen olvidar de qué se trata realmente estas fiestas. Esta semana no se trata de ti ni de mí. Mira a la persona, tú le dile, esta semana no se trata ni de ti ni de mí, dile eso, ¿no? ¿Cuántos saben que se trata de Dios? Porque ahora todo el mundo, todas las cosas que hacen, las hacen pensando en ti y en mí. Se trata de mí, cómprate, paséate. Y por un lado, de repente puede ser bueno, pero nunca tenemos que perder la perspectiva de quiénes somos y por qué somos lo que somos y cómo hemos llegado a ser lo que somos, cómo llegamos a tener lo que tenemos. Y cuando tú reconoces que todo se lo debes a Dios, entonces tú te das cuenta realmente que solamente eres un instrumento en sus manos. Y así como te dio, también te lo puede quitar. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Amén. Entonces, nada es nuestro, hermano. Por eso tenemos que vivir agradecidos. Y en esta mañana vamos a ver este evento tan grandioso a la luz de la palabra de Dios. Y dice lo siguiente, Juan 19:30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Después, en el versículo 38, ¿verdad? Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente, por miedo a los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Versículo 40. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Versículo 42. Allí pues por causa de la preparación de la Pascua de los judíos y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. ¿Ok? Entonces, hasta ahí vemos que Jesús murió. Y ahora vamos a ver qué pasó después. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María. Volviéndose ella le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, no me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Esta es una escena, ¿verdad? Algún destello así rapidito de toda la narración que la Biblia justamente menciona. Yo quiero hacerles una pregunta en esta mañana para reflexionar. ¿Es la fe cristiana una fe histórica? ¿Podemos nosotros los cristianos apoyarnos en la fe cristiana? ¿Es la fe cristiana valedera? ¿Qué es lo que la diferencia de las otras religiones? O sea, ¿qué cosa es el cristianismo? El cristianismo no solamente son un conjunto de normas, aunque hay normas. Amén. El cristianismo no solamente son un conjunto de prácticas, aunque si tú decides seguir al Señor, tienes que seguir ciertas normas y ciertas prácticas. Eso es así. Hubo mucha gente hace 2000 años que vio a Jesús, que anduvo con él,
que comieron con él, que Jesús los tocó, que Jesús los sanó. Esta gente vio a Jesús calmar la tempestad, limpiar a los leprosos, sanar a los enfermos, resucitar a los muertos, etcétera. Y todas esas cosas que Jesús hizo en medio de ellos. Todas estas personas fueron testigos de todo lo que el Señor había hecho. Una de las falacias que nosotros tenemos en nuestros días es que todas las religiones son lo mismo, que todas nos conducen a Dios. ¿Y sabes qué? No es así. El más grande error, la más grande mentira de todos los tiempos es hacernos creer de que todas las religiones nos conducen a Dios, que todas las religiones son buenas. Hermanos, no es así. Una de las formas en el cristianismo es único, es que no evolucionó con el transcurso del tiempo. Tú tomas, por ejemplo, el budismo, tú tomas, por ejemplo, el confucianismo, el islamismo, y una serie de magicaris y todas las otras religiones han ido evolucionando conforme han pasado los años, por medio de sus líderes, sus profetas, por medio de los más enrumbados íconos de estas sectas y estas religiones. Y además han ido modificando a lo largo de los años las creencias. A diferencia, hermanos, del cristianismo, el cristianismo no evolucionó, el cristianismo emergió, brotó, emanó literalmente de la noche a la mañana. Literalmente, hermanos. Y esto es bien interesante y vamos a explicarles brevemente porque hace alrededor de 2000 años, un pequeño país olvidado en medio de ahí, en el Medio Oriente, llamado Israel, había sido tomada cautiva por el Imperio Romano. El Imperio Romano en ese entonces era el más grande y que se expandía con mucha fuerza en toda la humanidad. Y habían tomado como parte de su población a los israelitas. Esto los tenía totalmente fastidiados e incómodos. Un gran porcentaje de estos israelitas esperaban la redención, esperaban a su libertador. Ellos, por ser creyentes en la ley, en el Antiguo Testamento, y como estaba profetizado que iba a venir un libertador, que iba a venir un Mesías, que iba a venir un Salvador, que los iba a liberar de la opresión romana, por tanto ellos estaban expectantes. ¿Quién sería ese líder? ¿Quién sería ese Mesías? ¿Quién sería ese Salvador que ellos por tanto tiempo estaban esperando? Ese Mesías seguramente les iba a traer el reino de Dios a la tierra como había sido profetizado. Ese reino de Dios tan anhelado. Ahora, en esos días había mucha gente que había dirigido movimientos y personas que se autoproclamaban como los Mesías. ¿Ok? Es más, hay un profesor en una universidad en los Estados Unidos, en la Universidad de Harvard, que él justamente escribe que habían al menos 6 candidatos a Mesías que vivieron un siglo antes a Jesús. Todos ellos llamaban para que la gente tuviera fe, para que la gente, o sea, ellos animaban para los valores espirituales, para que los inculquen y todas estas cosas. Y también ellos pensaban de que el reino de Dios iba a venir a través de ellos. Por haberse autoproclamado como Mesías, por haberse autoproclamado como Salvador, por haberse autoproclamado como los libertadores del yugo, de la esclavitud, de los opresores, todos ellos acabaron muertos por el Imperio Romano o en todo caso por una facción rival a las creencias de ellos. Todo esto pues conllevaba a lo largo de los años a los israelitas a postrarse en desilusión, en desencanto, porque todos los candidatos eran mesías fallidos. Ahora, tú te puedes imaginar en esa cultura judía tan devota, tan religiosa, tan expectante y con tanto anhelo estar esperando que el Mesías y que el cambio venga para sus vidas. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Si el hombre que pensabas era el Mesías, finalmente lo mataban, tú tenías 2 opciones. Número 1, irte a tu casa y dejar de esperar el reino de Dios a la tierra, o seguir apostando y creyendo en el siguiente Mesías, en otra persona que se levantara, en otra persona que te decía que iba a traer la libertad, en otra persona que decía que iba a traerte la redención y que iba a traer el reino de Dios acá a la tierra. Esas eran las únicas 2 opciones que las personas tenían. Ahora, esto sucedió en varias oportunidades y todos los líderes morían.
Tú podías seguir amándolo, podías seguir creyendo en sus preceptos, podías seguir sirviéndote de inspiración, pero en ese tiempo nadie, y aún el día de hoy, nadie seguía a un Mesías muerto. En medio de esto, en medio de todo este contexto que estamos hablando, vino el rabino Jesús, el Mesías, al que tú y yo servimos el día de hoy. Sus seguidores pensaban que él era diferente, que él era único. Él dijo que el reino de los cielos se había acercado, justamente en Mateo 4:17 lo reafirma. Jesús hablando dice lo siguiente: desde entonces comenzó Jesús a predicar y decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ellos inmediatamente identificaban estas palabras: el reino de los cielos se ha acercado. Por lo tanto lo identificaron como el Mesías. Otros también hablaban acerca del reino de Dios en ese entonces, pero Jesús lo hacía de una manera diferente, particular. Jesús incluía a las personas, no las excluía. Incluía a las mujeres, incluía a los niños, incluía a los gentiles, a los publicanos, a las prostitutas, a los pecadores. Todas las personas eran parte de su reino, a diferencia de la religión tradicional, a diferencia de los fariseos que eran elitistas, que eran clasistas, que discriminaban a la gente por un montón de rasgos, por un montón de situaciones. Y Jesús no lo hacía de esta forma. ¿Qué clase de reino Jesús estaba hablando? Eso era algo que ellos no podían entender porque era un reino sumamente particular y único. Jesús por 3 años los había enseñado a sus discípulos. Escogió un grupo de 12 de ellos que estuvieron más cerca a él. Y por 3 años y medio les enseñó, los mentoreó, los discipuló, los entrenó, les dio esperanza, sus vidas cambiaron. Es decir, todo lo que había a su alrededor cambió de una manera drástica y total. Y justamente una semana antes de que Jesús resucitara, como lo que se conoce como la entrada triunfal en Jerusalén. Esa fue una semana donde la gente estaba muy eufórica, muy contenta, muy alegre. ¿Por qué? Porque ellos estaban viendo delante de sus ojos que se estaba cumpliendo la profecía y el anhelo de sus corazones de ser libres de la opresión romana. Por fin, en ese tiempo se celebraba la Pascua judía, que no era otra cosa que la conmemoración de la libertad de la esclavitud de Egipto, que siglos atrás había ocurrido, y ellos todos los años celebraban la Pascua. Ese tiempo justamente era la época de la Pascua. Por lo tanto, pues había mucha gente, había muchos más soldados también que es costumbre para poder resguardar la ciudad. La Pascua era un momento correcto para que alguien se levantara y comenzara a hacer una revolución diciendo que él era el libertador, diciendo que él era el Mesías. Ese era el momento propicio. Por lo tanto, los romanos añadían mucho más contingente de soldados para resguardar cualquier tumulto, cualquier ademán y cosas que puedan pues perturbar la tranquilidad de todas las personas. Entonces, la Pascua era en ese entonces y todos andaban un poco a la defensiva con temor, especialmente los soldados romanos. Pero en ese momento hace Jesús su entrada triunfal en Jerusalén. La gente le tira palmas de palmera, hosana en las alturas. Aquel que libera que libera a los endemoniados está con nosotros. El que calma la tempestad está entrando. Aquel que resucita a los muertos está entrando. Aquel que abre la vista a los ciegos está entrando. Aquel que limpia los reposos, Jesús está entrando. Jesús está entrando. Es decir, vino una algarabía, una emoción, una alegría sin igual. Pero luego algo preocupante ocurre. Y mira lo que dice San Juan. Dice lo siguiente: el día siguiente, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Rey de Israel. Es decir, ellos estaban totalmente contentos, totalmente eufóricos. La gente como deseo decir: Hosana, Hosana, Hosana. Ahora, para la mayoría de nosotros en este tiempo, cuando nosotros decimos Hosana, es una palabra de exclamación, de alabanza, de adoración a Dios. ¿Cuántos están conmigo? ¿Cierto? Hosana, Hosana, y cantamos Hosana, Hosana al Señor, ¿verdad? Cantamos canciones como alabanza y adoración, pero hermanos, en ese entonces la palabra Hosana no era una palabra religiosa, más bien era un término político. Y vamos a ver el original. ¿Qué cosa significa Hosana? Hosana viene del hebreo Yasha, que significa ayudar, salvar, liberar, reivindicar, rescatar. Y que significa ahora, por favor, te ruego, te suplico. Por tanto, cuando la gente estaba diciendo
Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel, en verdad estaban diciendo: Mesías, hijo de David, por favor, ayúdanos, libéranos, quítanos el yugo del imperio romano que está sobre nosotros. Te lo rogamos, por favor. O sea, era un clamor de libertad que ellos estaban anhelando por tanto tiempo. Y al ver al Mesías ahí presente, pensaban que ese iba a ser el momento que ellos tanto tiempo habían estado esperando. Por lo tanto, pues la gente estaba en éxtasis, la gente estaba totalmente en algarabía, la gente estaba totalmente desenfrenada en júbilo, porque por fin delante de sus ojos se estaba materializando lo que por tantos siglos ellos habían estado esperando. La gente descontrolada, los guardias muy asustados porque no sabían en qué iba a terminar todo eso. Por eso que cuando tú lees la Biblia, dice la palabra que los fariseos le dijeron a Jesús que haga callar a la gente. Porque si seguía ese alboroto, en realidad los romanos podían causar de pronto alguna acción violenta en medio de la gente o sublevación de parte de la gente. En fin, iba todo a descontrolarse. ¿Por qué? Porque la gente pensaba que Jesús era lo que ellos estaban esperando. O sea, querían hacer rey a Jesús. Y bien interesante, ¿ah? Porque los mismos que gritaban a Jesús: Hosana, 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 bendito el que viene en el nombre del Señor, días después estaban gritando: crucifícalo, crucifícalo, crucifícalo. Y ese es un dilema de la raza humana. ¿Tú sabías eso? Que un día te aman y al día siguiente te odian. Y lo mismo que te dicen Hosana, mañana te dicen crucifícalo. Y yo lo he visto a lo largo de mi vida como cristiano y dentro del liderazgo y dentro del pastorado. Hoy día me amas y mañana me quieres crucificar. Y eso se cumple porque a Jesús exactamente le estaba pasando lo mismo, hermanos, exactamente lo mismo. Y efectivamente fue crucificado Jesús. Efectivamente se cumplió lo que dijeron: Jesucristo fue crucificado. Y Jesús, ante los ojos de todos, se había convertido en otro Mesías fallido. ¿Qué diferencia había en Jesús con todos los otros wannabe, como se dice en inglés? Con todos aquellos pretendientes de Mesías que dicen que son Mesías, pero en realidad son Mesías fallidos, porque el Mesías no podía morir. Jesús no era el Mesías según ellos. Sus seguidores más cercanos estaban desmoralizados, estaban devastados, petrificados, temerosos, escondidos. ¿Por qué? Porque lo que le había sucedido a su líder, ¿verdad?, al jefe de la banda, ahora también ellos corrían la misma suerte. O sea, su pequeño movimiento sería como uno más de todos los que terminaron en vergüenza, ignominia y en desastre. Un Mesías fallido. Así que mejor regresen a sus casas, regresen a sus labores, regresa a la pesca, regresa con tu familia, porque ¿sabes qué? Esto nunca va a funcionar. Nadie seguía un Mesías muerto. Pero algo ocurrió, como dije hace un momento. El cristianismo no evolucionó con los años, emanó, brotó, surgió de la noche a la mañana. Un día viernes murió con tristeza, un sábado de silencio sepulcral, no se movía nada, todos tristes, todos escondidos. Y el día domingo algo ocurrió en muy corto tiempo. Y eso es por registros históricos. Estas mismas personas que estaban escondidas, temerosas y sin saber qué hacer, se reagruparon, se juntaron y comenzaron a proclamar algo diferente. Empezaron a vender sus propiedades y se formó una comunidad de creyentes. Consagraron el resto de sus vidas al Señor. Y su mensaje no era Dios es amor, aunque en verdad lo es. Y su mensaje no solamente era que Jesús fue un gran maestro, aunque en verdad lo era. El mensaje era: nosotros lo vimos, nosotros comimos con Él, nosotros lo vimos resucitar, nosotros lo hemos tocado, hemos puesto nuestra mano en sus manos, en su costado. Nosotros lo hemos visto resucitado. Estuvo con nosotros por 40 días vivo, nos enseñó acerca del reino de los cielos. O sea, un hecho indiscutible que nadie les podía negar a ellos. ¿Y el mensaje cuál era? El mismo que está en 1 Corintios 15, 3 al 8, que el apóstol Pablo dijo lo siguiente: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras,
y que fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Cuando el apóstol Pablo está hablando de esto, el apóstol Pablo escribió esto más o menos unos 20 o 25 años después de la muerte de Jesús. Y cuando dice ahí, porque yo recibí del Señor lo que primeramente os he enseñado, esa parte formaba parte de un credo de los apóstoles. Los 4 evangelios que fueron escritos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, fueron escritos entre 30 a 60 años después de la muerte de Jesús, aun cuando los testigos presenciales seguían vivos, muchos de ellos. Sus seguidores dijeron que fue enterrado y que volvió a la vida y que lo habían visto. Ellos pasaron el resto de sus vidas proclamando este mensaje. No recibían ningún salario, no tenían sed de televisión, no tenían sponsors de su ministerio, no tenían grandes casas, no tenían dinero en absoluto, no tenían comida, pasaban hambre, frío, calor, fueron ridiculizados, todos ellos fueron golpeados, fueron maltratados, fueron encarcelados, fueron ejecutados. Y la pregunta en esta mañana que yo quiero hacerles es, ¿por qué hicieron esto? ¿Por qué ellos con tanto fervor hicieron todas estas cosas? Solo hay una explicación que tiene sentido. Ya sea que no creas o no creas en la resurrección de Jesús, ellos creyeron que era algo verdad. Hay muchas personas que están dispuestas a morir por una causa, pero esto era diferente. Ellos estaban dispuestos a morir por aquello que ellos dicen que habían visto con sus propios ojos y oído con sus propios oídos y habían tocado con sus propias manos. Y lo que es más importante todavía aún, ¿sabes qué? Este pequeño movimiento de 120 personas que comenzó en el aposento alto de Marcos terminó cambiando el mundo. Es que es así de contundente, así de claro. No hay otro movimiento sobre la faz de la tierra que ha sido tan categórico, tan contundente y ha traído tanto cambio sobre la faz de la tierra. Piensa en esto. Imagínate que fueras un extraterrestre, aunque algunos lo parecen, de verdad. Imagínate que fueras un extraterrestre y que ese extraterrestre está mirando al mundo en el primer siglo. ¿Quién creerías tú que tenga más probabilidades de sobrevivir? ¿El cristianismo o el imperio romano? El cristianismo con 120 personas que están perseguidos por un montón de ejército, que es una religión proscrita por la sociedad, que a todos los cristianos los amedrentaban, los asustaban, los encarcelaban, los mataban, hacían mofa de ellos. ¿Tú no apostarías a un grupo de un poco más de 100 iletrados, pescadores, del vulgo, sin cultura, como la Biblia dice, y en una versión dice de chusma? ¿Tú no apostarías que ellos, juntamente con un pobre carpintero que fue crucificado por creerse el Mesías, se hubiese levantado de la tumba? Sin embargo, como les dije, cuando tú ves o cuando tú dices quién podría tener la probabilidad de sobrevivir, el imperio romano o el cristianismo, ahora nosotros, ¿verdad? Con los años podemos concluir, ¿verdad? Que ese movimiento, el cristianismo, es el movimiento más revolucionario sobre la faz de la tierra. Al punto que nosotros ponemos a nuestros hijos el nombre de Jesús, de Mateo, de Marcos, de María, de Marta, de Juan, y ni siquiera a nuestros perros le ponemos Nerón o Calígula, ¿verdad? O todos esos personajes macabros, o Pilatos inclusive. ¿Por qué? ¿Cómo es que esto ocurrió, hermanos? ¿Fue todo esto cierto? Porque hay una teoría que dice que Jesús no murió y se conoce como la teoría del desvanecimiento. Y bien curiosa, pero es un poco zafada esta teoría, porque dicen de que Jesús no murió, sino que de alguna forma él se las ingenió, luego de haber sido golpeado, torturado, flagelado, clavado sus manos, sus pies, toda la sangre que le cayó, luego de que le han puesto la corona de espinas, luego de que lo colgaron por horas. De alguna forma él no murió, solamente él se desvaneció.
lo pusieron en la tumba y de alguna forma se las arregló para mover una piedra de 2 toneladas. Ustedes pueden imaginarse eso, y que no solamente eso, pero luego se las arregló con toda la guardia romana que estaba ahí cuidando, ¿verdad? Por orden de Pilatos, para que nadie robe la tumba. De alguna forma se las arregló para derrotar a todos esos soldados, y de alguna manera llegó a la guarida de todos sus compañeros que estaban cuidando, sus seguidores. Ahora, yo creo que para eso se necesita más fe. ¿Cuántos lo creen conmigo, cierto? Para eso necesitamos más fe que para creer lo que la Biblia dice. Otros argumentan que la resurrección es algo simplemente como una metáfora. Y yo creo que en estos días puede ser la idea más prominente en la mente de muchas personas. Luego de la crucifixión, pues Jesús vive en sus corazones con un lindo recuerdo de sus enseñanzas. Entonces yo me voy a esforzar porque Jesús está por ahí en algún lugar, en la estratosfera, en el espacio. Y cuando tú lo clamas, cuando tú lo llamas, entonces puede inspirarte a que seas una mejor persona. Pero ¿saben qué? Esta explicación, según la historia, no podría expresar lo que había pasado en las vidas de las personas. En ese tiempo, si tu líder moría, él no era el Mesías. Como dije, podría seguir inspirándote, podría seguir recibiendo, ¿verdad? Vibras, como algunas personas dicen, por sus enseñanzas, podría seguir amando su memoria, pero el movimiento estaba totalmente acabado. O te ibas a tu casa o buscabas otro Mesías. Lo peor que podría hacer era inventar una historia que el maestro había vuelto a la vida, y luego tú dar tu vida por una historia que sabías que no era verdad. O sea, ¿cómo es que la gente pudo dar su vida por algo que no era verdad? La gente puede morir por sus creencias, y más aún por creencias erróneas, pero nadie muere por aquello que saben que es una mentira. Nadie, hermanos. Pero sin embargo, toda esta gente, todo lo que pasó, bien interesante, porque estaba estudiando un poquito. Muchas culturas, por ejemplo, creen en la vida después de la muerte. Por eso que los egipcios hicieron las pirámides para inmortalizar el alma de sus grandes faraones. Por eso también la historia en la mitología griega dicen de que los griegos les ponían en la boca de los cadáveres una moneda, en la boca de los cadáveres, para que pueda cruzar un río, para que llegue a manos del Hades y para que puedan tener la vida eterna. Entonces, la enseñanza de la resurrección de Jesucristo, hermanos, no es solo que el alma es inmortal o que hay una especie de vida después de la muerte por un lado por ahí. El punto es de que Dios había comenzado algo, y Dios lo que comenzó lo iba a terminar. Dios dijo que iba a arreglar las cosas. Dios dijo que el reino de los cielos se había acercado. Dios dijo que este mundo va a ser transformado, va a ser cambiado. Este mundo que está arruinado y deteriorado va a ser arreglado por Él, por el que vino, por Jesucristo. ¿Y saben qué, hermanos? En esta mañana quiero declararles algo. El cambio Jesús lo inició hace 2000 años. ¿Cuántos lo creen? Amén. El cambio Jesús lo inició hace 2000 años. El último enemigo que tenía fue derrotado, que fue la muerte. Jesús derrotó la muerte, hermanos. Jesús derrotó la muerte, y esa es la esperanza que nosotros como cristianos tenemos. Ahora, el cristianismo no tendría razón de ser y no tendría sentido si no fuese por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo venció a la misma muerte y la muerte no lo pudo contener. El reino de los cielos se ha acercado. O sea, esa convicción volvió a esa banda de proscritos, esa banda de cobardes y desilusionados seguidores, en la comunidad más ferviente que desafió a las clases sociales, a los fariseos, a los saduceos y al mismo imperio romano. Esa convicción hizo que renunciaran, aún como dije, a sus posesiones, que se regocijaran en la persecución, que puedan tolerar la cárcel, el maltrato, la tortura, los leones ahí en el circo romano y la misma muerte, y cambiaron el rumbo de la historia. Jesucristo ha resucitado. ¿Cuántos están conmigo? Amén. Y al resucitar Jesucristo, la vida, hermanos, cambia. Y algo más que corrobora la resurrección. El mismo Jesús que hace 2000 años lo conocieron e hizo cambio en la gente, aún el día de hoy, hermanos, que cada siglo, cada década,
cada año, cada mes, cada semana, cada día, aún el día de hoy, en toda cultura, lengua, nación, gente pobre, gente rica, de cualquier estrato político, social, económico, gente letrada, iletrada, gente de cualquier rango, de todo lugar del mundo, gente golpeada, gente sufrida, gente temerosa, angustiada, enferma, toda clase de gente a lo largo de estos 2000 años ha conocido lo que es la resurrección de Jesucristo en sus propias vidas. ¿Y sabes por qué? Por el cambio evidente en sus hijos. Entonces, la evidencia de la resurrección de Jesucristo es el cambio que Él produce en las vidas de las personas, porque no es un cambio que tú lo puedes lograr por tu propio esfuerzo. Nadie puede cambiar de una manera tan radical a menos que no sea por la obra del poder del Señor en la vida. Pero del Señor resucitado, no del Señor que está muerto, porque Jesucristo resucitó. Y si Jesucristo no resucitó, dice la palabra que vana es nuestra fe, vana, por las puras estamos acá, estamos muertos en delitos y pecados. Mejor vayamos, disfrutemos la vida y muramos, porque no va a pasar absolutamente nada, porque supuestamente es otro Mesías fallido, pero nuestro Mesías no es el Mesías fallido, es el Mesías vivo que vive en nuestros corazones. Amén, hermanos. Y esa es la confianza, esa es la esperanza, esta es la breve reflexión que yo tengo para ustedes en esta mañana. Jesucristo ha resucitado. Gente perdida, dice, yo conocí a Jesús y cambió mi vida, cambió mi destino que era el infierno. Ya no tengo muerte eterna, ahora tengo vida eterna. Conocí a Jesús y Él me ha dado el poder para vencer las drogas. Conocí a Jesús, estaba en el alcohol y he dejado el alcohol totalmente. Me sentía solo, el Señor ahora me siento acompañado con Él. No tenía esperanza en la vida, el Señor me ha dado esperanza, me ha dado paz, ha dado sentido a mi vida. Conocí al Señor, yo no podía perdonar, estaba en amargura de espíritu, estaba resentido. El Señor me permitió perdonar. Mi matrimonio estaba destruido, estaba colapsado, pero el Señor nos dio las esperanzas e hizo renacer mi matrimonio. Hermanos, muchas personas aquí presentes pueden identificarse con una de estas cosas. Yo me identifico con uno de los que mencionó. ¿Cuántos se identifican con algo que Dios ha hecho en sus vidas? ¿Cuántos pueden decir el Señor ha hecho un milagro en nuestras vidas, en mi vida? ¿Amén? El Señor ha hecho un grande milagro. Ponte de pie, hermano, en esta mañana, por favor, para terminar. Porque el grande milagro que el Señor tiene aún está presente. Y en esta mañana yo quiero preguntarte, ¿qué hay de ti ahora que estás acá en esta mañana? De repente has venido varias veces, de repente es la primera vez, de repente eres un creyente a la iglesia que viene de vez en cuando se acuerda, cuando puede. ¿Qué hay de ti, hermano? ¿Qué hay de ti, hermana, amigo, amiga? ¿Qué hay de ti? El punto final es que es posible que a través de Jesucristo tú encuentres la libertad que tu vida está anhelando, que tu vida está deseando, libre de la condenación, la vida eterna en primer lugar, porque sabes que esta vida no termina acá. Esta vida es temporal solamente. Vivimos el lapso de tiempo que vamos a vivir. La Biblia dice que Dios controla los tiempos. No vas a vivir un día más del plan de Dios y la voluntad de Dios para tu vida. Pero tampoco vas a vivir un día menos. Vamos a morirnos el día que Dios determine que nos vamos a morir. Y la salvación, y la salvación es en vida. Tu salvación eterna me refiero. La salvación de tu alma es en esta vida, no en la vida venidera. Porque en la vida venidera ya no vas a tener opción. Ahí solamente viene el juicio. Ahí solamente viene el juicio. Y la Biblia dice que Dios va a discriminar entre aquellos que creyeron en vida y los que no creyeron en vida. Y a los que creyeron van a la vida eterna y a los que no creyeron van a la muerte eterna. Ay, pastor, qué salado es usted. Yo no soy salado. No mates al mensajero. Solamente yo les comunico el mensaje de Dios y lo que su palabra dice, hermanos. Lo que su palabra dice. Es tiempo que le des al Cristo resucitado en esta mañana tu vida.